Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. The Manson family. Es hora de morir. Bienvenidas todas las personas a este tercer podcast del programa A Través de Ti, del canal A Través TV. Iniciamos 2023 en enero con un nuevo episodio, el tercero, como ya he dicho, de este programa. Nos podéis ver aquí en YouTube, pero también nos podéis ver en iVoox, descargaros el podcast y escucharnos. Hoy, iniciando enero del 2023, felicitando este nuevo año con todas las nuevas historias, las nuevas esperanzas, los nuevos procesos, la nueva vida que nos va a traer este 2023. Tenemos a una invitada especial. Hoy nos visita en el programa A Través de Ti una silla vacía. Una silla vacía. Ahora daré paso a que se presente ella con la clásica ya pregunta del programa. ¿Quién es la silla vacía? Bueno, ante todo, bienvenida a este episodio. La verdad que estamos muy emocionados. Y aquí tenemos a la silla vacía. ¿Quién está en nuestra silla vacía? ¿Quién es la silla vacía de cada uno? Que ponemos en esa silla vacía, ahora que la tenemos ahí enfrente, ¿y qué le decimos? ¿Qué le decimos a esa silla vacía? Al objeto, a la esencia, a la persona que ponemos. Mi miedo. Hola, soy el miedo de Andrés. Estoy aquí, diría mi silla vacía. A la persona que ya no tenemos entre nosotros, a mi abuelo, a mi abuela. Las personas que no conocimos, al padre de mi padre, al padre del padre de mi padre, a mi tatarabuelo. Las personas que nos han precedido antes que nosotros, pero no solo eso, sino también a lo que no hemos tenido. Esa esperanza sentada en esa silla. Ese hijo que nunca tuve o ese hijo que se fue en esa silla vacía. Hoy tenemos en el podcast a esta silla que tanto tiene que decirnos, que tanto tiene que hablarnos y que a priori en su sencillez radica su complejidad. Bueno, muchas gracias, silla vacía, por estar aquí en este 2023 y acercarte a cada uno de los hogares, a cada una de las casas, a cada uno de los móviles, a cada uno de los apartamentos, donde nos están viendo ahora mismo y están pudiendo poner en ti necesidades, poner en ti situaciones y poner en ti algo que ayude a seguir caminando, porque intentamos seguir caminando, porque el camino realmente es el proceso. A veces que damos 1000 vueltas para llegar al mismo sitio y, hombre, si no me habría movido desde el momento aquí, habría llegado con todo. No, porque todo ese recorrido ha hecho que llegues al mismo sitio, pero siendo otra persona. Sí, estoy en el punto en el que partí, pero soy otra persona, totalmente diferente, totalmente diferente. Vamos a dejar de lado la silla vacía, luego les iremos preguntando más cosas a esta silla.
que creo que tiene bastante que decirnos. Esto del proceso me ha hecho recordar a una historia, la comenté o la conté ahora en un círculo, no me acuerdo en qué círculo la comenté, la historia de Kafka y la muñeca. La historia de Kafka y la muñeca. La historia de Kafka y la muñeca, en sus últimos días de vida, cuenta la historia que Kafka estaba paseando por el parque y se encontró con una niña que estaba llorando, que había perdido su muñeca. Fue ahí donde Kafka se acercó a ella y bueno, sabiendo que también le quedaba muy poquita vida, decidió pues regalarle a esta niña un aprendizaje emocional. Y le comentó que él era cartero mandaba cartas, era cartero de muñecas y de muñecos, y que su muñeca no se había perdido. Su muñeca estaba viajando por el mundo. Su muñeca estaba viajando por el mundo. Y que él era el encargado de traer las cartas de los muñecos y las muñecas que viajaban por el mundo. Entonces la niña se quedó conmocionada y le dijo Kafka: yo mañana tengo una carta, creo que me viene una carta para esta región. Si vienes a esta hora aquí mañana con tu padre o con tu madre, puede que tenga algo para vosotros. Y la niña se marchó pensativa, le contó la historia a su madre, su padre un poco receloso, ¿qué es este señor? ¿Qué pasa? Y al día siguiente acudieron al parque, la niña con el padre y con la madre. Y apareció Kafka, ¿no? Ya estaba bastante tocado por sus dolencias, no le quedaba mucho tiempo de vida, y a priori pues parecía un hombre lo que era, un hombre ya adulto, con rasgos y signos ya de enfermedad muy, muy fuerte. Y les dio la carta. Y la carta hablaba en primera persona de la muñeca, que estaba viajando, que estaba conociendo, que había visto experiencias. Y así esto se prolongó durante una semana y media, donde este Kafka traía a la niña una carta con sus aventuras. Hasta que en un momento ya los médicos le dijeron a Kafka que le quedaba muy poquito de vida. Así que el literato de Kafka, este famoso escritor y filósofo, escribió una última carta y se la trajo a la niña. Le trajo la carta y la muñeca. Obviamente Kafka había comprado una muñeca que no era la muñeca que esta chica había perdido, ni se le parecía. Kafka no sabía cómo era esa muñeca, y se la trajo. La niña cogió la muñeca y dijo: aquí está, que ha vuelto, ha regresado. La niña le miró a Kafka y le dijo: no es mi muñeca. Mi muñeca no tenía esta forma, ni este color de pelo, ni este tamaño. No es mi muñeca. El padre y la madre de la niña miraron desconcertados. Entonces Kafka le insinuó que abriera la carta, y en la carta decía: soy yo, soy la muñeca que perdiste, solo que he cambiado. Mis viajes me han hecho conocer diferentes historias, he tenido un proceso de vida diferente, y todos estos acontecimientos y todos estos viajes y todo lo que yo he vivido me ha cambiado, como a ti te ha cambiado el hecho de que yo tampoco estaba contigo. Y una vez leída la carta, la niña le miró a Kafka, le miró a su padre, le miró a su madre, y evidentemente es mi muñeca. Y se fue contenta porque se había reencontrado con su muñeca. ¿Qué nos dice esta historia a través del proceso personal? Del proceso que tenemos los seres humanos, y el movimiento indica y genera cambio. El movimiento es cambio. Y la materia en estado de reposo ya genera energía. Así que somos energía y somos cambio. Bueno, estamos aquí con la silla vacía. Cuántas cosas que preguntar, cuántas cosas que decir, cuántas cosas que sentir. Así que, bueno, vamos a poner a la silla vacía y... ¿qué pones en la silla vacía? ¿Qué le preguntas a esa silla vacía que tienes frente a ti? Obviamente, esta es mi silla vacía. En mi silla vacía yo pongo mis inseguridades, pongo mis miedos, pongo las personas que ya no están conmigo,
y les pregunto. Pongo a mi abuela, pongo a mi abuelo ya fallecido hace tanto tiempo. Pongo a mi tío al que no conocí y tanto tengo en mí y tanto recuerdo inventado, que yo le llamo inventado, pero realmente son recuerdos que van más allá de lo cognitivo. Pongo también mis inseguridades, mis miedos. Pongo partes de mi cuerpo, sí, pongo partes de mi cuerpo. Pongo mi oído, que tantos problemas me ha dado en algunos momentos. Pongo esa rodilla que se me rompió por el querer llegar al límite. Y le grito a la rodilla, ¿por qué te rompiste? Y ella me dice, ella me habla y me responde. Esa es mi silla vacía. Pero cada uno y cada una de vosotras que nos está escuchando ahora tiene su propia silla vacía y pone sus propias experiencias, sus propias personas, sus propias cosas. ¿Qué le digo a ese móvil que tanto me engancha? ¿Qué me dice a mí todo esto? Ahora mismo alguna persona habrá dejado de ver este vídeo, lo habrá pasado o le habrá dado el pause. ¿Qué me dice a mí de todo esto? ¿Soy capaz de poner algo en esa silla vacía y decirle y esperar a que me responda? En psicodrama hacemos una inversión de roles donde yo hago de la misma silla, me pongo yo en el lugar de mi miedo, como yo soy el miedo de Andrés y te digo a ti y me hablo en primera persona. Luego me cambio y me respondo. Ese es el ejercicio interno. Pero hay veces que no necesitamos una respuesta, sino tan solo decir algo a alguien que está sentado o sentada en esa silla. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio, un breve ejercicio de caldeamiento, de respiración, donde vamos a poder sentir el cuerpo y vamos a inspirar y expirar. 1 minuto. Y vamos a ver cómo ese aire que va entrando, ese oxígeno que va entrando en nuestro cuerpo, va tomando forma. La respiración la hacemos nuestra, no la forzamos. Y vemos cómo se va llenando todo nuestro cuerpo y va tomando la forma interiormente. El oxígeno se va convirtiendo en nuestros ojos, en nuestra nariz, en nuestra boca, en nuestro rostro, en todas nuestras partes internas, en la rodilla, en las manos, en los huesos. Y seguimos respirando poco a poco. Y una vez que tenemos esa respiración hecha, ¿a quién o a qué ponemos en esta silla? ¿Y qué le decimos? ¿Y qué le decimos a esta silla? Comienza el nuevo año, el 2023. Podemos poner al 2023 o podemos poner al 2022 y enfadarnos con el 2022. Todo lo que nos has traído, ¿por qué me has hecho esto 2022? O al revés, podemos poner al 2023 y ponerle lo que esperamos de él. Decírselo lo que esperamos de él. Es un ejercicio simple. Pero lo simple no siempre es simple. Lo simple es complejo. Lo simple es complejo. Bueno, vamos a apartar esta silla que tenemos aquí y vamos a continuar hablando del aniversario, ¿no? Del 2023, del 2022, de todo lo que tenemos. Porque también las navidades, finaliza el año, el 31 finaliza el año, empieza un año nuevo. Y al final estas cosas tienen una potencia simbólica, la importancia de celebrar. Conozco muchas personas que
que no celebran la Navidad o que celebran otro tipo de festividades. Lo importante es celebrar, porque más allá del código político, ideológico, religioso en el que nos encontramos, la importancia es el encuentro. Lo que se festeja es el encuentro. Sí, el capitalismo decapita la verdad y el consumismo. Son las excusas que nos ponemos a veces, o los límites que nos ponemos a veces para poder celebrar también en familia. O la celebración no está unida también a algo que sea fácil, que sea sencillo. Para llegar a ser feliz no es todo un camino de rosas. No confundamos pasión con felicidad, ni confundamos el camino con el destino. O sea, no podemos estar constantemente felices. O sea, nuestra serotonina explotaría y entraríamos en una plena psicosis. No puede ser, no podemos estar constantemente felices. Pero sí podemos buscar la felicidad de los mayores momentos de felicidad. De ahí la importancia de celebrar. Me da igual que sea la Navidad, el Año Nuevo, los cumpleaños, que hablaré un poquito más tarde. Hay personas que me dicen, no, es que el resto del año ya lo celebro. Ya celebro, no me hace falta un día específico para celebrar porque ya celebro todo el resto del año. Te estás engañando a ti mismo o a ti misma. Está mal que me engañes a mí, pero está mucho peor que te engañes a ti misma creyendo que el resto del año estás constantemente celebrando tu no cumpleaños o tu no reunión familiar o tu... No. Es importante que nos demos el permiso de poder festejar, de poder estar con nuestra familia y estar triste, estar con la familia alegre, de poder tener momentos puntuales. Es importante porque los aniversarios son muy importantes. Los aniversarios son momentos concretos en el estado y en el tiempo en el que se celebra o se rememora, más que celebra, se rememora un acontecimiento familiar. Yo recordando en las Nochebuenas, yo recuerdo las Nochebuenas que estaban mis abuelos, que estaban mi abuelo y mi abuela, la Nochevieja de mi abuela. Y me emociona pensar que no puedo volver a tener ese espacio porque mi abuela no está en el plano físico, está en mi plano interno, en mi recuerdo. Y me emociona el poder traerla. Ahí la importancia de celebrar, de juntarme con personas que incluso no me lleve bien, y pueda contar, podamos ver qué tenemos en común. Bueno, en mi caso concreto no nos juntamos toda la familia para celebrarlo, pero los pocos que estamos pocos realmente, recordamos a las personas, recordamos nuestros momentos, nuestros enfados, mi intensidad de niño con mi ego desmesurado de querer tenerlo todo y montar unos pollos familiares inmensos. Es importante. Fechas que se repiten a lo largo del tiempo conmemorando un acontecimiento específico, dejando de lado los códigos religiosos y políticos, como he dicho, los nacimientos, las muertes, el descanso, la importancia de la festividad. La festividad está unida también al descanso, tenemos que parar, tenemos que intentar acondicionar nuestro cuerpo. La vida en la Tierra va a seguir, a no ser de que un meteorito la destruya. Nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo no puede ser eterno. Necesita parar. Necesita frenar. Las festividades nos ayudan a frenar. Y a decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué pongo en mi silla vacía? ¿A quién le tengo que echar el rapapolvos? ¿A quién le tengo que echar la bronca? ¿Le tengo que echar la bronca a mis ojos? ¿Le tengo que echar la bronca a mi cabeza por pensar demasiado? ¿Le tengo que echar la bronca a mis piernas por huir de mis problemas? Veamos a quién tengo que poner de mi cuerpo en esa silla vacía.
inició un nuevo año, iniciamos un nuevo año. La Navidad está muy unida, esos grandes momentos familiares, las grandes derrotas familiares, las crisis familiares, las grandes peleas, las personas que no se tratan entre ellos, las reconciliaciones, el amor, la rabia, las nuevas llegadas, los que están por llegar, los que nunca llegaron. Tuve hace tiempo a una persona que tenía unas crisis y constantemente rechazaba la Navidad. Rechazaba la Navidad porque él necesitaba estar con ese hijo que nunca tuvo. Estamos hablando de una persona ya de casi 70 años. Y quería entrar y conectar con esos hijos que él nunca pudo tener, hijos que no tuvo. Y ayudó a poner en la silla vacía a esas navidades, para decirle, para él ponerse como niño propio también y como padre de un hijo que nunca tuvo. Y reconciliarse con esa parte suya. Las sillas vacías de nuestra mesa. Qué importante el valor simbólico de las sillas vacías en nuestras mesas. Una pregunta os lanzo. En vuestras celebraciones de Navidad, cumpleaños, reuniones familiares, ¿cuántas sillas vacías hay? ¿Cuántos ausentes sin silla? Que ya no ponemos esta silla. ¿Cuántos ausentes sin silla hay en la mesa? En psicoterapia de grupo, en dinámica de grupos, dejamos las sillas vacías de las personas que ya no están en la sesión o que no han podido venir ese día o acudir por lo que fuera, porque las ausencias marcan al grupo. Si las ausencias marcan al grupo, pues imaginaros las ausencias familiares, cómo marcan a la familia. No solo los fallecidos, que se va directamente a donde vamos, en nuestra cabeza, a los que no están porque han fallecido por una muerte, ya sea repentina, ya sea traumática o ya sea por edad. Aunque la muerte sea domada, la muerte no es bien digerida, no es fácil de digerir la muerte. No es fácil digerir la muerte. La domamos, pero no nos salvamos de ella. Bueno, y aquí tenemos a esa silla que nos lo puede decir. Aquí tenemos a esa silla que nos habla, ¿no? Esa silla que tanto vacío tiene y cómo llenarlo. Porque los silencios no son fáciles. Manejar los silencios de esas sillas no son fáciles. El silencio no solo habla de los ausentes, el silencio habla de mí mismo. De mí mismo. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Todo esto también a mí me recuerda a ejemplos míos familiares. Creo que lo más fácil es hablar desde uno mismo. Yo el otro día me planteaba qué haría yo si viajaría en el tiempo. Se ha hablado de las cenas familiares, de las navidades, y me plantearía qué haría yo si viajara en el tiempo y pudiera encontrarme en esa cena con las personas que tanto he querido y que ya no están. Claro, aquí había dos dudas en mi cabeza. Era una, si yo viajo en el tiempo con mi conciencia de ahora, o si yo viajo en el tiempo con el momento en el que estaba. Si viajo en el tiempo en el momento en el que estaba, obviamente haría lo mismo. Y la adolescencia me enfadaría, me vería desde fuera y diría, pero quédate un poquito más, dale un abrazo más al abuelo, a la abuela, estate sentado en la mesa y disfruta de las risas, porque no todas las personas van a estar aquí para siempre. Los papás y las mamás de nuestros papás y mamás son importantes y son perecederos. El abuelo y la abuela no van a durar para siempre.
En mi silla vacía pondría a mi niño y hablaría con él y le diría la importancia de poder estar con tu abuelo y con tu abuela. La importancia de poder decirle ese te quiero que nunca le dijiste, ese abrazo que tampoco duró, ese beso que le negaste cuando te lo pedía. Y es aquí cuando doy el salto y ya me hablo a mí mismo. Abuelo, dame un beso. Abuela, dame un beso. Necesito abrazarte. Ese plano que podamos jugarlo internamente. Y eso es el proceso que nos hace conectarnos. En mi ejemplo de viajar el tiempo. Esto me recuerda también, durante muchos años, hasta hace bien poco, las personas que me conocen saben que yo no utilizo paraguas. No utilizo paraguas. No es que quiera mojarme en mi reluciente calva. Es que no utilizaba paraguas. Y hasta hace bien poco que empezaba a utilizar paraguas, hace 4 años, así, 3 años, en el que en una escena personal mía, pude ver que había debajo de ese paraguas. Os preguntaréis, ¿qué es eso? El paraguas. El paraguas, mi abuela tenía un paraguas negro muy grande y yo la recuerdo con ese paraguas. Cuando ella falleció, no tengo un recuerdo de que yo llorara o que yo manifestara mis emociones más tristes a través del llanto. Digamos que en palabras coloquiales, pues que me lo tragaba todo para mí mismo, ¿no? Y durante mucho tiempo estuve viendo ese paraguas en casa, hasta que un día que llovía lo tuve que utilizar y al intentar cogerlo es cuando rompía a llorar, cuando fui consciente de esa pérdida. Y durante años no utilicé paraguas. No utilicé paraguas. Tuve que ponerme enfrente al paraguas en una propia escena psicodramática, hablándole al paraguas, que realmente no era el paraguas, realmente lo que estaba debajo era yo hablándole a la abuela, diciéndole lo mucho que la echaba de menos, o lo mucho, o lo enfadado que estaba, porque también la muerte nos enfada, el por qué me has dejado aquí, por qué te has muerto. Esto resonará a muchas personas que podáis estar escuchándome, y que podéis hacer ese ejercicio de transmitiros entre vosotros o a vosotras lo que yo estoy hablando en mi propia vivencia. Yo hablo aquí de mi situación, de mi vivencia y de cómo podemos procesar este tipo de situaciones, la importancia de poder poner nombre, de poder mover el cuerpo, de poder levantarnos y gritarle, en mi caso, a ese paraguas que debajo pues había algo más. Es importante. Continuamos generación tras generación pagando una deuda del pasado. Hay momentos en los que ponemos el contador a cero. Ahora que he hablado de la abuela o del abuelo, creo que es importante. Mira, suenan las campanas a la vez que estamos aquí grabando. No está siendo fácil, también tengo que comentaros que no está siendo fácil hacer este vídeo que tenga esta duración del podcast, estando yo con la silla vacía. Y la verdad que también es un reto propio que me está gustando afrontar. Vamos a ver. La abuela y el abuelo. Aquí también hay algo generacional. Continuamos la cadena de las generaciones y pagamos las deudas del pasado. ¿Qué significa esto? Que hasta que no ponemos el contador del acero, ¡pling! El contador del acero, hay una lealtad invisible que nos empuja. Y que nos empuja a repetir y repetir y repetir. Repito la palabra porque es algo que está ahí. Seamos conscientes o no, lo queramos o no, tanto acontecimientos o situaciones agradables o gustosas como situaciones traumáticas, una muerte injusta en la familia,
olvidada o traumática, hayamos sido conscientes o no. El tema de la guerra civil, hay un componente transgeneracional muy potente. ¿Qué es esto de lo transgeneracional? Hay una frase de Dolto que para mi gusto lo explica muy bien, y es que lo que la primera generación calla, la segunda la lleva en el cuerpo. ¿Cuántos silencios han tenido nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos y nuestros abuelos con el tema de la guerra civil? Perpetradores, víctimas, victimarios. Cuántas culpas, cuántos miedos, cuántas angustias, cuántas personas a las que no se han podido llorar o que han sido enterradas en el olvido familiar por vergüenza, por mucha historia, y que está ahí. Y que nosotros y nosotras, como descendientes de todo esto, lo tenemos dentro. Antiguas enemistades que surgen con el tiempo entre familias, de asuntos olvidados o asuntos enterrados con esta historia tan potente. Esto me recuerda que yo una vez en un taller, hablando de esto, creo que es importante que traiga a la silla, ya que la silla también está muy unida al tema transgeneracional. En un taller que hicimos sobre la guerra civil, en este taller había descendientes de perpetradores o descendientes de víctimas, de victimarios de la guerra. Y yo recuerdo a una persona que tendría, es un taller de hace 10, 15 años, y esta persona tendría unos 90 años, y había vivido de niño el tema de la guerra civil, pero siendo hijo de uno de los perpetradores, siendo hijo de gente que asesinó a sangre fría a otras personas. Era hijo de un miembro de la comandancia de la Guardia Civil, y en su momento, pues bueno, la situación de la guerra hizo que fuera un perpetrador en el pueblo de este señor. El cómo este niño vivió toda esta situación y luego cómo su yo adulto funcionó, cambió toda su construcción. Os explico. Era una persona que tenía la necesidad de caer bien constantemente. A lo largo de toda su vida intentó caer bien a los demás. En su familia fue el único que estudió una carrera que tiene que ver con la ayuda social. Él era trabajador social. Lo que antiguamente era como trabajador social. Él se sacó la carrera ya de muy adulto. Y se dedicaba a la ayuda de los demás. Siempre con esa necesidad de caer bien, necesidad de culpabilizarse ante todo. Estaba trabajaba en equipos en el hospital, y enseguida cuando él se autonombraba cabeza de turco de todo. Y había una parte muy potente de toda esta herencia transgeneracional que tenía este señor. Él era celador, o fue durante muchos años celador de un hospital. Y es una persona que he traído a muchas charlas que he dado, con su consentimiento, ya que él me permitió hablar sobre este proceso para explicar el tema transgeneracional. Y él pudo ponerse en una terapia de grupo, él pudo ponerse a hablar con su yo niño en esta silla, a hablar con su padre, a poder hablar con la persona que él siente o que él cree que su padre asesinó. Y esto es muy duro. Y esta persona con 90 años en ese grupo fue cuando en ese clic interno, que pudo entender, pudo ver esa parte de lo que él había estado viviendo, esa herencia en la que se sentía en deuda. Y cuando finalizó el taller, un taller al que yo no asistía como coordinador de grupo, este era un participante más,
Fue muy emotivo, me emociono pensándolo, cuando este señor dijo, ya estoy tranquilo, o sea, ya he podido dejarlo marchar después de tantos años, de tantos años. Muy potente, muy potente. No creo que seamos conscientes de la potencia que esto va a tener dentro de nuestras generaciones. Principalmente ahora está el tema de Rusia, está el tema, todo eso que va generando a las siguientes generaciones y las siguientes generaciones. Es muy importante el poder reconciliarnos con los vacíos que nos ha dejado nuestro pasado. Somos menos libres de lo que creemos. Somos menos libres de lo que creemos. Necesitamos reconquistar nuestra libertad y salir de la repetición, comprendiendo lo que nos pasa. Y parece un eslogan de una marca publicitaria o de un partido. Y es que es verdad que necesitamos reconquistar nuestra libertad. Ese patrón que nos hace repetir una y otra vez los fracasos, ¿no? ¿Por qué me pasa siempre todo a mí? ¿Por qué siempre acabo con el mismo tipo de personas en el tema de las relaciones sentimentales o de la dependencia emocional? ¿Por qué siempre acabo con el mismo tipo de personas? Vale, aquí hay una historia muy potente interna que podemos mirarnos en qué hace en mí, en mi tipo de construcción, qué hace que acabe siempre con el mismo tipo de personas o con las personas con problemáticas similares. Ya sabéis que a mí no me gusta hablar de perfiles, sino de aspectos problemáticos que puedan generar dificultades, ya que no todos somos iguales, tenemos potencialidades y tenemos dificultades y cada persona es diferente a otra persona. Entonces para mí ese peso del perfil es como categorizar en una misma balda a este tipo de personas, pero bueno, eso sería otra historia. Y hablaríamos de procesos de categorización, que esto puede ser otra historia, otra charla. Pero lo que nos trae aquí es esa parte, ¿no? Tengo que mirar a mí mismo para ver qué me ocurre a mí en que yo elija este tipo de situaciones. De codependencia, o de dependencia, o de pareja, ¿no? Relaciones, ya vamos a ver las relaciones tóxicas, ¿no? Que están, esa frase, esa palabra que está tan en boca ahora. ¿Qué me hace a mí que yo, cada vez que inicio una nueva relación, termine con una persona con las características de esta persona, ¿no? En el que entro en una subyugación, en la que entro en una culpa, en una necesidad de sumisión. ¿Qué ocurre? ¿Qué me ocurre a mí? Esa es la parte que yo tengo que mirar. Es más fácil decirlo, no, es que tú eres tal persona, es que tú eres malo, o eres mala, eres maltratadora, o eres maltratador, o eres... Vale, tendrá su punto de realidad, pero ¿qué hace que la siguiente persona que yo elijo sea de esas características? Y la siguiente, y la siguiente. Tengo que mirarme qué me pasa a mí y sanar esa parte mía. Igual tengo una parte de hijo que sanar, o de hermano que sanar, o no se ha cubierto en mí un rol de sano de hijo y estoy buscando relaciones asimétricas en las parejas en las que yo soy más hijo que pareja, por ejemplo. No sé, me viene a la cabeza. Y aquí está ese componente que he hablado de transgeneracional. De aquí eso que te digo que os digo del contador a cero, de que tenemos que reconquistar nuestra libertad, sentirnos realmente capaces de decidir por nosotras mismas sobre nuestras emociones, sobre nuestra vida, dejar de estar atrapados en ese laberinto, el laberinto de Ariadna, ¿no? Donde está el minotauro que me está siguiendo constantemente y noto su aliento en la nuca, pero nunca me giro para ver cómo es el minotauro. Y cuando me giro realmente no es un minotauro, ¿eh? Es un aire fresco que me viene por detrás. La paranoia era mía. Solo entendiendo lo que es estar con nosotros mismos, con nosotras mismas, cómo funcionamos y qué podemos hacer, es cuando al fin podremos vivir nuestra vida como propia. No la de nuestros padres, o la de nuestros abuelos, ¿no? O la de los hermanos o hermanas muertos. Esto que digo es muy potente y requiere de nuestra invitada. Porque ahora acabo de conectarme también que
tema de los nombres es muy importante. Es muy importante. Conozco a una persona que tiene los dos nombres. Ella se llama Turulú Pipipá, ¿no? Y resulta que Turulú y Pipipá son los nombres de sus hermanos que nacieron antes que ella, pero muertos. Nacieron muertos. Fueron un aborto. Y tenían ya un nombre. Turulú y Pupá. Y luego, a la hora de cuando nació esta persona, su familia, su madre y su padre, le llamaron con los nombres de estas dos personas. A lo largo de toda su vida, estuvo viviendo la vida de tres personas. La suya y la de los dos hermanos que habían fallecido y que llevaban su propio nombre en el suyo. Esta persona tenía un gran componente transgeneracional. Mucho que poner aquí, y poder despedirse o no despedirse, sino formar parte de. No todo en una silla es despedirse, es integrar, Yo soy yo y mis fracasos, soy yo y mis dolencias, soy yo y mis necesidades. No tengo por qué dejarlas marchar, sino integrarlas. Entonces esa parte de integración es importante. Y gracias a ti, querida invitada, podemos también hacer esa parte de integración. De integrar lo que nos ha precedido. Lo que la primera generación calla, la segunda lo lleva en el cuerpo. Vuelvo a repetir la frase de Dolto porque realmente es importante saber lo que nos precede para saber quiénes somos y hacia dónde nos podemos dirigir. No es algo sencillo y requiere riesgo, ¿no? Asumir los riesgos de ser el delegado de la familia, ¿no? En escarbar qué pasa por ahí, porque al final, no sé si os pasará a vosotras, pero yo siempre que en mi familia hay temas, como en todas las familias, en mi familia hay temas truculentos y hay temas escabrosos. Y cuando del pasado, o incluso de antes que nacieran mis padres, y si los tocas, hay que hacerlos con mucha delicadeza, porque enseguida generan resistencias familiares y posicionamientos muy extremistas en torno a las relaciones de la familia. Entonces no es fácil elegirse uno mismo como delegado de ver qué pasa ahí, o incluso delegado omnisciente, ¿no? La familia pone en una persona concreta el que sea la que investigue qué está pasando, o qué ha surgido, o cómo nos encontramos. Eso a nivel familiar, más de dejando un poco de lado lo que sería proceso individual, sino viendo un poco la familia, porque al final también el tema de la parentización es importante. La parentización es una inversión, ¿no? Una mala concepción de los méritos y las deudas. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. La deuda que cada niña o niño tiene con respecto a sus padres por el amor, el afecto, los cuidados, las fatigas, las miles de consideraciones en las que es objeto desde que nace hasta que se convierte en adulto y migra del hogar o no. Esa deuda es importante y está camuflada con una palabra que es lealtad familiar. He explicado en otras palabras esa parte en la que yo me siento leal a mi padre, porque entiendo que pese a todo lo que no me encaja de cómo fue conmigo, imagínate, pongo un ejemplo ficticio, a mí me siento con la lealtad de no darle la espalda a todo lo que ha hecho, porque también ha hecho cosas por mí importantes, ¿no? Esas lealtades, por ejemplo, en el tema de abusos, el papá o la mamá que calla, el tema económico de las herencias, ¿no? Ese valor simbólico de cuánto me quieres, cuánto soy, a quién dejas más herencia que
que al otro. Y nos quedamos a veces en la parte atrapados en la parte económica, pero debajo de la parte económica está esa parte emocional del autoconcepto, cuánto valgo, de la autoestima y de la calidad emocional del vínculo materno o paterno. ¿Cuánto me quieres a mí? ¿Qué tanto te he cuidado o que he necesitado? Esa lealtad familiar. La manera de saldar todo este tipo de deudas es transgeneracional. Es decir, aquello que recibimos de nuestro padre o nuestra madre, lo devolvemos a nuestros hijos. Lo devolvemos a nuestros hijos. Vuelves a aparecer aquí, Silla, bienvenida, siéntete libre de cada vez que quieras aparecer, estés. Y aquí traemos de nuevo a esa silla, porque aquí sería un buen momento de poder saldar la deuda. Y ahora lo podemos poner con el dinero, podemos poner en la silla la herencia y darle a la herencia. Y debajo de la herencia veremos que lo que se encuentra es el afecto de mi padre hacia mí, o de mi abuelo hacia mí, o de mi hermano hacia mí. Porque todo lo que yo antes de ser hijo he sido... Perdón, al revés, fíjate qué cosas tiene la conciencia. Antes de ser padre he podido ser hijo y yo proyecto mi historia como hijo a la mía como padre o madre. Es una juerga muy, muy intensa y muy potente la que tenemos aquí montada. Lo cual no impide que cuando nuestros padres o nuestras madres se vuelven ancianos, tengamos para con ellos consideraciones de la deuda de ayudarlos, ¿no? Y de vivir sus últimos años junto a ellos o a ellas. No está reñido. Pero la parentización, desde el punto de vista más transgeneracional, es el trastocamiento de los valores y las creencias. Es decir, o sea, es la situación en la cual el yo niño o yo niña se convierte en los padres de sus propios padres. Es una juerga muy loca la que surge aquí. Y aquí es donde proyectamos, ¿no? Yo tengo una hija y tengo una hija hermana, o tengo una hija madre, o tengo una hermana que se comporta como madre, asumiendo funciones del rol que no le corresponde. Esas funciones asociadas al rol son de otro tipo de rol que no es el que estoy teniendo. No, tú eres hija, y la hija se comporta como hija. En mi época, cuando estaba estudiando, había padres que decían, yo soy el mejor amigo de mi hijo. Y mi padre, en su pedagógica mentalidad, decía, error, se alejaba de esos padres que querían ser amigos de sus hijos. A ver, yo primero soy padre de mi hijo, luego veré qué tipo de relación de padre tengo, pero no soy el amigo de mi hijo, soy su padre. Y mi padre entraba siempre desde ahí, en ese punto de, bueno, pues yo soy padre de mi hijo, y veré qué tipo de relación de padre tengo, qué cercanía tengo, qué tipo de confianza tengo, pero no es la de un hermano ni la de un amigo. Y eso genera muchas complicaciones. Yo he visto a lo largo de mi vida, no solo como terapeuta o como docente, sino también como chaval que iba a clase, veía a compañeros o compañeras desquiciados por esta historia, desquiciados. Y que al tiempo han acabado no teniendo relación con su padre o con su madre por esta historia del rol, y que luego han vuelto a sanar. Entiendo que habrán hecho sus procesos internos, ya sea con terapia o sin terapia, pero es importantísimo este tema, es importantísimo. Y es que en este código familiar, cada familia determina las contribuciones que todos los miembros de esa familia tienen en cuanto a las cuentas familiares, ¿no? Eso que hablaba antes de esa contabilidad a cero, ¿no? Que hay que poner el checkpoint, el saldo a cero de la familia. Y todo esto está implícito, dentro de esta contabilidad está implícito la injusticia. No se trata, las herencias no tratan realmente de dinero. Aquí hay un tema de las personas no logran perdonar la injusticia sufrida.
no puedo rogar perdonar lo injusto que me siento tratado en comparación a mi hermana o a mi otro hermano, ¿no? Y esta contabilidad tan compleja está dentro del libro de cuentas familiar, el libro de cuentas familiar de hasta qué punto has saldado tú las tuyas como hermano, yo las mías como hermano, las otras como hermana, las otras... Claro, ahí hay también un ejercicio muy fuerte de huida, ¿no? Frente a las obligaciones familiares que pueden impregnar cada una de las relaciones que tenemos en esa casa, ¿no? Generando culpabilidades. Generando culpabilidades. El sentimiento de injusticia es muy complejo. Es muy complejo. La injusticia se vive tanto en relación con la igualdad como con la desigualdad. Respecto a salud, vida, muerte, no es justo que yo tenga que cuidar de mi padre, imagínate, en sus últimos años, que mi hermano, mi hermana o mis otros hermanos, los que fueran, no hayan hecho nada, y que luego a la hora de la herencia mi padre haya dejado esto aquí, esto aquí, esto aquí, y a mí me haya dejado igual que los demás, que incluso estaban enfrentados. Para mí lo veo como injusto, pero estoy poniendo en tela la relación emocional de mi padre o lo que él, su visión respecto a cómo van a ser sus hijos o cómo lo estoy poniendo en él, mis hermanos, en mis hermanas, porque me siento injustamente tratado por mi padre, o por mi madre, o por mi abuelo, o por mi abuela, quien sea. Una manera de arreglar las cuentas es poder ver qué hay ahí debajo de todo esto. Solo que al final el dinero es muy difícil de manejar, porque el dinero compra, el dinero vende, el dinero cubre necesidades. Y a veces es muy difícil huir de ese valor simbólico del dinero, del tener. El tener y el ya, que están como muy unidos. Tener ya. Junto parece que está mejor, ¿no? Tener ya. Y es complejo, es complejo. Yo a veces he visto padres e hijos en situaciones muy dramáticas respecto, por ejemplo, a una viuda o un viudo que se queda solo con el hijo y de repente no les deja nada al hijo o no le deja nada a la madre y se lo deja a sus hermanos. Entran en unas complicaciones por herencia, unas batallas internas económicas, sí, económicas, pero debajo de esa economía hay mucha carga transgeneracional, mucha carga emocional y muchos roles cubriendo necesidades que no les corresponde. Es difícil marcharse y venir aquí con la silla y poner aquí en esa silla estas historias. Poner aquí a este padre que en su lecho de muerte ha dejado todo a sus hermanos y no a sus hijos. Y cuando han sido, imagínate, los hijos los que le han cuidado. Y es ponerle, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me siento tan...? Y es ese juego en el que podamos hacer ese doble y entender qué hay de nosotros. Y es cuando realmente sanamos esa parte. Es cuando sanamos esa parte. Gracias, silla vacía. Puedes desaparecer en este momento y quedarte un poquito difuminada. Bueno, para mí ha sido importante traer hoy a este podcast una silla vacía como invitada, que podamos haber visto un poquito cómo funciona esta técnica, pero más que todo, que estas pinceladas, el poder hacer este tipo de exploración, de poder ver un poquito qué hay con un tema que a mí la verdad que me apasiona bastante, como es el trauma transgeneracional y el sanar todo este tipo de relaciones familiares en las que se ve inmerso pues estos cambios de roles y desde dónde vienen, ¿no? Sí, es importante entender también el asumir esos riesgos. Yo he asumido el riesgo de que iba a entrevistar en una silla vacía. Está muy bien también los pies a tierra. Yo, en mi entorno de personas que no están unidos a la psicología o a la sociología o a todo este tipo de mundo, cuando les he explicado que iba a traer a una silla vacía al podcast, a la entrevista de hoy,
se han vuelto locos y me decían, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué locura es esa? ¿Qué pedrada es esa? Entonces me han hecho esforzarme en a ver de qué manera yo lo planteo o lo pongo, que sea fácil para ver, fácil para entender, que no genere condescendencias raras y que pueda entenderse desde dónde lo estamos haciendo. Oye, es importante también que podamos explorar. Así que yo animo a todos los profesores, profesoras, docentes, médicos, médicas, todo tipo de profesiones que tienen que ver con la ayuda, a que puedan acercarse a este tipo de técnicas, a que puedan explorar a través de las técnicas activas, a través del grupo, qué hay en lo individual y qué hay en lo colectivo. Así que eso es importante. Mira, mientras estoy aquí hablando se ha posado una paloma en la terraza, señal de que estoy ya, y estamos ya a una hora concreta y perfecta para ir finalizando este podcast. Bueno, pero antes de finalizar, me gustaría hablaros también de los seres que a mí me descubrieron la silla vacía. Mi silla vacía me trajo un universo de seres emocionales que yo desconocía. Y la verdad que fue muy bonito para mí. Os lo explico. Los seres, cuando hablo de los seres emocionales, yo cuando contacté con esto, con esta historia que os voy a contar, cuando hice mi proceso como paciente, como persona atendida en psicoterapia, con las sillas vacías, además fue un ejercicio que no voy a traerlo aquí técnicamente porque sería como tedioso, y tampoco voy a traerlo desde mi parte emocional porque pues para mí sería demasiado potente como traerlo aquí a este podcast. Pero sí que viví algo tan fuerte respecto a unas pérdidas y a cómo yo me posicionaba ante las relaciones de pareja, que a partir de ahí diseñé como una especie de universo de seres, ¿no? Donde podía haber seres de luz, seres de energía, seres satélites, seres que se comportan como agujeros negros, seres que se comportan como la niebla, seres que se comportan como el Big Bang, ¿no? A mí eso me ha ayudado, el representarlo con diferentes sillas o con diferentes objetos intermediarios, a poder explorar el tipo de relaciones que tenemos, el tipo de transferencias emocionales que hacemos con las personas, ¿no? A través de esos seres emocionales que llamo del universo emocional. Más adelante, pues si os interesa, ya podremos traer aquí en algún podcast. También tenéis en los vídeos de TikTok o de Instagram algunos pequeños toques de cómo va el tema de los seres emocionales. Pero esto lo traigo porque para mí sí que fue importante la técnica de la silla vacía para llegar a esas conclusiones desde el pensamiento. Muchas veces os digo, no, el pensamiento es una resistencia para entrar en el plano emocional, pero el pensamiento es importante y es necesario también, ¿eh? No dejemos de lado lo cognitivo y nos centremos todo en lo emocional. Necesitamos una regulación, una autorregulación de pensamiento y emoción, ¿eh? Y de ahí a la acción, ¿eh? Que no nos quedemos solo en lo emocional, que no nos quedemos solo en el pensamiento, porque muchas veces también la explosión emocional es también la resistencia para pasar al plano cognitivo, o sea, hay que andar manejándose en este tema. Normal, el pensamiento sí que es bastión de resistencias, ¿eh? El pensamiento sí que es el que frena, porque el cuerpo está como más unido a la emoción, ¿m? Pero bueno, son otras historias. Muchas gracias por haber estado hoy aquí, silla vacía. Muchas gracias a la invitada. Gracias a las personas que habéis estado escuchando este podcast, que podéis encontrarlo dentro del canal de YouTube de A Través TV y todas las demás redes sociales. Este es el primer episodio del 2023. Esperemos que este programa continúe. El siguiente mes tenemos a una invitada de carne y hueso, a una invitada muy potente que creo que nos va a traer una temática que no va a dejar indiferente a más de uno. Así que
muchas gracias por estar aquí y nos vemos el mes que viene en el mismo podcast, a través de ti. Saludos.